Letelier. No se encuentra presente. Diputado José Antonio Cas. Gracias, presidente. Lo primero que hay que decir es que nadie merece ser discriminado y nadie merece morir por ninguna circunstancia. Pero eso es muy distinto a decir que la dignidad y la inclusión se imponen por ley. Esto se reconoce, se hace en la sociedad. Y menos una ley como esta que impone sanciones en situaciones determinadas y que son realmente insólitas. Lo segundo es decir que aquí hay muchos parlamentarios que votan con desconocimiento. La mayoría de los parlamentarios se dejan guiar por aquellos diputados que estuvieron en la Comisión de Derechos Humanos, siendo que este es un proyecto que debería haber pasado por la Comisión de Constitución, y lamento que el presidente de Derechos Humanos, señor Ojeda, no haya hecho esa aprehensión, porque aquí se va mucho más allá de lo que puede ver la Comisión de Derechos Humanos. Punto aparte merece lo que ha hecho el Gobierno, ponerle suma urgencia y discusión inmediata a un proyecto de tanta trascendencia. ¿Y para qué decir el hecho de que parlamentarios, por su intermedio presidente, como el señor Ojeda, que perdió en la última elección, siga legislando en materias tan trascendentes como estas, que exceden por lejos su mandato parlamentario? Y lo encuentro lamentable. Él hace incluso alusión a su condición de católico. Hace mención a las iglesias evangélicas. Esto no es un problema de religión, esto es un problema de naturaleza humana. Y mucho podrá mandarle saludos a la Iglesia Católica y Evangélica, pero claramente distorsiona el contenido del proyecto, porque aquí no estamos hablando de religión, no estamos hablando de fe, estamos hablando de la naturaleza biológica de las personas. Este proyecto atenta contra el sentido más básico, contra el sentido común, ya que separa a la persona de su propia naturaleza humana. Y se podrían dar casos increíbles, como un hombre que diga, por esta ley, sentirse mujer, se hace el cambio del sexo registral, pero sin cambiar su aspecto físico, corporal, ni su presentación personal. Es decir, yo, el diputado Ojeda, podríamos estar aquí hablando vestidos como hombre, pero en nuestro sexo registral diría mujer. Y eso es atentar contra el sentido común, porque si alguien ya ha hecho todo este trámite y lo puede hacer hoy día, ¿por qué va a mantener su presentación personal de hombre, siendo que se define como mujer? Este es un proyecto que crea conceptos nuevos, que ni siquiera se condicen con la legislación chilena en otros cuerpos legales. Establece un derecho o facultad, el derecho a la identidad de género y la facultad de solicitar la rectificación. ¿Y cómo define identidad de género? De una manera muy subjetiva. Dice, convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede o no corresponder con el sexo y nombres verificados en el acta de inscripción de nacimiento. Lo anterior podrá o no involucrar modificación de apariencia o de función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que sea libremente escogida. Es decir, lo subjetivo pasa a ser ley. A partir de este momento, cualquier cosa es posible en las futuras legislaciones chilenas. Crea el tema de la realización espiritual y material. Y aquí sí tomo las palabras del diputado Ojeda en su saludo que hace a la Iglesia Evangélica Católica. Porque aquí se podría atentar contra lo que proclama la fe, en base a la libertad religiosa, del mundo evangélico al mundo católico. Alguien que hace un cambio de su sexo registral y ahora pasa de ser mujer a hombre, podría decir, mire, yo ahora quiero ser sacerdote. Podría ser, y atenta contra lo que establece la libertad religiosa en el caso de la religión católica. O podría llevar a las distintas iglesias a tener que casar
a 2 hombres o a 2 mujeres atentando de nuevo contra su libertad religiosa. Y ahí, curiosamente, los diputados que están a favor de esto guardan silencio. Crea una supranorma, porque dice: ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer otros requisitos que los contemplados en esta ley. O sea, a partir de esta ley, todo el resto pasa a no tener ningún valor sobre esto. Crea el concepto de la no patologización. Por ley se impiden los diagnósticos médicos. Y esto puede ser un triunfo para el móvil, pero claramente es una derrota para la sociedad, para las personas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si una persona que está con una depresión decide: me cambio de sexo registral por una vez y no puede volver atrás? ¿Qué pasa con una persona que tiene un trastorno mental y va al registro civil porque es mayor de edad y solicita un cambio de sexo registral? ¿Qué pasa con los abusos de poder que están tan de moda? ¿Qué pasa con la influencia de una persona sobre otra y que lo maneja intelectualmente, espiritualmente, y lo lleva a hacer esto? El oficial de registro civil no tiene ninguna posibilidad de rechazar la solicitud que le hace a través de un solo formulario la persona que se presenta. Es decir, esta es la peor de las leyes posibles. En ninguna otra legislación se hace una liberalización tan radical del proceso del cambio de sexo registral, apelando a la no patologización. Se habla, por otro lado, de la autonomía progresiva, concepto que eliminamos en la Ley de Garantías de la Niñez, porque le quita el sentido a todo el concepto de la mayoría de edad de las personas. ¿Qué es la autonomía progresiva? Que a los 15, a los 16, a los 17 tengo derechos distintos que a los 12, a los 13. En Chile existe la mayoría de edad por ley. Y decir también que en base a este proyecto es más fácil cambiarse de sexo registral que de nombre. Literalmente, yo podría ir al registro civil, llenar un formulario, presentarlo, y si no tengo vínculo matrimonial no disuelto, lograr el cambio de sexo registral de inmediato. Eso no se ve en ninguna parte del mundo, señor presidente. Este proyecto confunde la identidad de género con la identidad sexual. Y estamos frente a una disputa entre un dato objetivo dado por el sexo biológico y un dato subjetivo como es la identidad sexual. El problema es que estas personas tienen una convicción personal de que su género no corresponde a su sexo. Y en esa línea, lo que debió haberse generado es otro registro. El registro de género, como por ejemplo en Ecuador, que mantiene intacto el sexo registral al nacer debido a las consecuencias que esto puede traer para otras materias tales como, por ejemplo, la edad de jubilación. Como por ejemplo, las prestaciones de salud. ¿Qué pasa si alguien que es mujer se define como hombre y luego queda embarazado? ¿Qué pasa con las prestaciones de salud en el caso del embarazo? ¿Qué pasa con la ley de cuotas? ¿Qué pasa con los hijos que van a tener 2 mamás o 2 papás? ¿Qué pasa con el matrimonio cuando un hombre heterosexual se enamora de un hombre que se siente mujer, se transforma y ahora es mujer y borra todos sus antecedentes? Ese hombre heterosexual nunca va a poder saber que no va a poder tener hijos con esa mujer que eligió un sexo registral, con ese hombre que eligió un sexo registral distinto. ¿Qué pasa con las competencias deportivas? Y en este caso vengo a hacer reserva de constitucionalidad en base al artículo 1 de la Constitución, porque aquí se vulnera el derecho a la identidad que afecta a los derechos de terceros. Y el Tribunal Constitucional ha entendido el derecho a la identidad como el derecho a descubrir sus orígenes biológicos y no a reconocer la autodeterminación en base a meras convicciones personales. Finalmente, y lo más grave, es el tema de los menores de edad. El cambio de sexo registral en niños. A diferencia de lo que han planteado y los elogios que han recibido los integrantes de la derecha liberal por parte del gobierno y por parte de algunos miembros de la izquierda ideológica, aquí no está en discusión el tema de la educación de los padres. Esto es un acto personalísimo, indelegable, no sujeto a representación de nadie, ni de los padres en el caso de un menor de edad.
La autonomía progresiva no corresponde a la que requiere la autonomía plena, que se da en Chile a los 18 años. Hago también reserva de constitucionalidad en este punto y reitero que este es un mal proyecto. Solicito silencio. Presidente Caleta. Solicito silencio a las tribunas para poder continuar con el debate. A continuación tiene la palabra el diputado Felipe.